De la primera mesa de opinión de Antioquia, un placer estar con todos ustedes y sobre todo con el doctor Tobón, quien muy amablemente siempre nos acepta la invitación a este programa. Aquí prácticamente nació el estrellato del doctor Tobón con nosotros y nos encanta tenerlo. Bienvenido como siempre. Muchas gracias, Nacho. Bueno. Muchas gracias a Cosmovisión. Me encanta porque hoy vamos a cambiar como de tema. Vamos a hacer otra cosa diferente. Pero yo le tengo la pregunta, tal vez la primera, que es como obligada. ¿Cuál es el pecado capital de la justicia en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando para haber llegado a esta crisis o cuál es su pecado capital? El pecado capital para mí es la corrupción del aparato jurisdiccional. Es el pecado capital. ¿Por qué se llegó a eso? A ver, la corrupción tiene muchas modalidades. Desde que existe la forma dineraria, existe corrupción en la... ¿El capitalismo? No, antes. O sea, desde que existe el dinero hay corrupción. Correcto, la forma dineraria. Sí. En Roma había corrupción, en Grecia, en Persia. Desde que existe la forma dineraria existe la corrupción. Y el dinero pues existe antes del capitalismo. Ahora que en el capitalismo se vuelve un sistema muy complejo, ¿cierto? Entonces, la historia del aparato jurisdiccional en Colombia no ha sido siempre la misma. Antes había una modalidad de corrupción. Cuando me refiero a antes, voy a hacer un corte histórico, es de la década del 70 para atrás, ¿cierto? Para atrás. Existía una forma de corrupción que era el clientelismo, ¿cierto? Entonces, si usted quería ser juez, ¿no es cierto? Yo, Nacho, quiero ser juez. ¿De dónde quiere ser juez usted? No, pues yo quiero arrancar en Medellín, de juez municipal, usted recién salido. Entonces vaya, hable con el doctor fulano de tal, que fue magistrado de la corte, ¿cierto? Que ya ejerce. Y si él lo quiere ayudar, él lo ayuda. Entonces, esos magistrados de la corte, porque la corte era pues por cooptación, ¿cierto? Se elegían ellos mismos. Decía, sí, yo tengo 2 o 3, ¿vos sos recomendado de quién? ¿Vos sos hijo de quién? De fulano. Sí, decirle que me llame. O sea, el clientelismo, ¿cierto? Entonces aquí... Eso en los 70. Del 70 para atrás. Perfecto. Para atrás, ¿cierto? Aquí hubo un magistrado antioqueño muy famoso que manejaba los puestos de toda la judicatura en Antioquia. ¿Quién? El magistrado Samuel Barrientos Restrepo, muy famoso. Samuel Barrientos, oficina en Suramericana con Carabobo. Colombia con Carabobo, ahí le doy la dirección precisa. Ya está muerto. Y eso funcionó décadas. Si usted no tenía un padrino, usted no podía ser juez. Eso es una forma de corrupción, porque ahí no había meritocracia ninguna, ¿cierto? Porque en Colombia la meritocracia no ha importado para los cargos del Estado. Entonces, cuando hacen concursos para la fiscalía, eso es un sainete. Casi todos terminan demandando. Es que yo gané, yo saqué el más alto puntaje, pero es que generalmente en esas convocatorias por concurso hay un rublo que es la entrevista, ¿cierto? Está el rublo de conocimientos, etcétera. Y en ese rublo de la entrevista es donde ellos le suben, que tiene como un porcentaje, no sé de cuánto, 30. Ahí es donde la gano. Los que quieren favorecer a los otros, o sea, los clientelistas. Bueno. La justicia, a partir de... La justicia siempre estuvo politizada en Colombia durante todo el siglo XX. O sea, había jueces conservadores y jueces liberales, según los que estuvieran en el poder. Voy a narrar una anécdota para que usted vea lo que era la politización de la justicia partidista. La violencia agitó muy intensamente al país, la violencia partidista. Entonces, un juez de Armenia, no recuerdo de cuál de esos municipios, si de Salento, de uno de esos, le tocó juzgar a un pájaro conservador, ¿cierto? Que después todos los pájaros eran conservadores, ¿cierto? Que había matado muchos liberales ahí en la zona. Entonces el tipo cogió, le hizo el trámite al juicio, condenado por homicidio. Resuelve, condenarse a la pena de muerte. Wow. Hombre, pero apelación. Entonces el tribunal lo regaña. Señor, la pena de muerte no está autorizada en Colombia, está prohibida. ¿Y sabe qué contestó el juez? Sí, pero para el legislador, yo soy juez y estaba haciendo justicia. No hice no matar liberales. ¿Qué era? Un juez liberal. Entonces, cuando llega el Frente Nacional, la
la relación a la judicatura se vuelve paritaria. Paritaria. La mitad es la corte liberal, la mitad es la corte conservadora. Entonces, personajes tan importantes y grandes magistrados como Luis Carlos Pérez, el rector de la Nacional, caucano, muy brillante, autor de los más destacados de Derecho Penal, un tratadista, que era de izquierda, cuando fue a jurar como magistrado de la Corte, porque yo soy liberal, listo. Tenía que ponerse la máscara de liberal. Otros se han puesto la máscara de liberal y son laurianistas y han sido presidentes, ¿cierto? ¿De quién está hablando? No, la gente entiende, ¿cierto? 30 años metido en el Partido Liberal y después el espíritu de Laureano, no, la autoridad, Bueno, las máscaras existen. Sí. Entonces, ese sistema no era un buen sistema porque se privaba, no había meritocracia, se privaba de grandes juristas que podían prestarle un servicio a la judicatura muy grande. Recuerdo un profesor, le voy a dar el nombre, Juan Fernández Carrasquilla, uno de los penalistas más brillantes que tiene el país, todavía está vivo. Carrasquilla nunca pudo ser magistrado de la Corte Suprema, porque tenía unos enemigos que no lo dejaban llegar. ¿Por qué? Por envidiosos. Si el señor llega aquí, va a brillar tanto que nos opaca a nosotros. ¿Cierto? Porque usted llegar a la Corte Suprema es pertenecer al Santa Santorum, ¿cierto? Entonces, ese sistema de cooptación es un sistema pues muy pervertido. Muy pervertido, eso es un filtro negativo. Ese sistema fue cambiado en la Constitución del 91, ¿cierto? Porque la Constitución del 91 es una copia de la influencia de distintas legislaciones constitucionales. Toma cosas de la Constitución de España, toma cosas de la Constitución alemana y toma algunas cosas del sistema constitucional norteamericano. Entonces, ¿qué deciden hacer? No, vamos a purificar pues el aparato judicial. Como decían en la Edad Media, el infierno está empedrado de buenas intenciones. De buenas intenciones está empedrado el infierno, dicho en la Edad Media. Entonces, crearon un aparato que se llama Consejo Superior de la Judicatura. ¿Para qué sirvió? Para nada. Es un aparato absurdo, corrupto, ineficiente, lleno de personajes siniestros, incompetentes, durante todos los 20 y punta de años que lleva eso. Politizado. Cuanto jurista llega allá, no es jurista, sino que tiene una recomendación política. Pero Ese abogado desocupado termina ya, con buen No, padrino. intrigante, No, sí, y eso. eso, intrigante. pero politizado porque al político le interesa. Claro, al político le interesa siempre. Como el político nuestro es muy corrupto, necesita apoyos y bastones en el aparato judicial. Claro, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces la fiscalía, se crea la fiscalía, que es una copia del sistema americano, ¿cierto? ¿Cómo se nombra el fiscal en los Estados Unidos? Lo nombra el presidente de los Estados Unidos. Es ejecutivo, ¿cierto? Entonces aquí dijeron, no, pues ¿cómo lo va a nombrar el presidente? A perseguir a sus enemigos, ¿cierto? Siempre la duda política con base en hechos reales, ¿cierto? Ahora va a ocurrir un acontecimiento. Yo no les carga agua nada. El fiscal que viene es uribista AAA. Que se tenga fina la bandola de Santos. Porque aquí todo es por bandola. Que se tenga fina. Ya lo pronostico. Me encantan los pronósticos. Después dice usted, se equivocó. No, acertó. AAA. Entonces, ¿qué hace la fiscalía? Ah, no, que el presidente haga la terna, ¿cierto? O sea, todo lo copian mal. Todo lo copian mal. Que el presidente haga la terna y que elija la corte. ¿Qué pasó? Que la terna es de mi partido. Todos Clonados el uno con el otro. pervirtieron la corte, Nacho. ¿Por qué? Porque es que la fiscalía maneja como 25 o 30 mil puestos. Entonces llegan los honorables magistrados, vamos a oír a los candidatos. A los tres ¿no? candidatos. Y por debajo de cuerda, en los almuerzos, en los desayunos de trabajo, como se llaman, ¿qué? El lenguaje es muy sencillo. 25 empleados para usted de la fiscalía, altos cargos. 30 para usted. O sea, vamos a ir y vamos a recibir. Claro, así se negocian todos los fiscales. Y Néstor Humberto ni se diga. Ni se diga. Entonces, esto en la No, Constitución, señor pervertido. en la Constitución del 91
complica más el asunto judicial en Colombia. ¿Cómo sería La elegir ese constituyente- fiscal? ¿Cuál debería ser la Vea. figura para elegirlo? Ya voy a empezar yo a legislar, a hacer de legislar. Debe ser por concurso. Por concurso. Un concurso severo, incluso con controles internacionales. ¿Y quién lo escoge? Un jurado integrado por los mejores juristas de las universidades públicas. Eso debería ser así. Sí, claro. Por lo menos un filtro. No hay empresa humana que no tenga baches, que no pueda tener efectos de corrupción. ¿Por qué? Porque es humana, ¿cierto? Eso pues viene de Aristóteles, ¿cierto? No hay perfección humana. Pero sí hay forma de ponerle un poco más de talanquera, despolitizar la fiscalía, totalmente. Porque está politizada vía bastarda. O sea, vía politiquería. Presidente, corte. Para La hacer- corte corrompida al buscar eso, ¿no es cierto? Y para O sea, hacer esto, ¿habría que hacer entonces una nueva constitución o habría Ah, que no, cambiar la claro, constitución? es que Para la hacer eso, reforma- modificar. la reforma- Entonces, empecemos, reforma constituyente 1, listo, vamos con la 1 para el fiscal. Constituyente no, espere, que es que Bueno. yo soy un politólogo. Digo constituyente, ¡tan! Se volvió uribista. No, espere y verá. Requiere una reforma constitucional. La reforma a la justicia. Que se han hecho muchas en esta Constitución, las que usted quiera. No, pero con un error fundamental. Ponen al ratón a cuidar el queso. Al ratón a cuidar el queso. Vamos a hacer la concertada. Pero ¿cómo va usted a concertar con un magistrado que viven de privilegios que se reformen? Por favor, ellos no se dejan reformar. van a dejar. Consejeros de Estado, magistrados de las Cortes, Corte Constitucional, lo que quieran, no se dejan reformar. Doctor Tobón, pero eso será imposible. Y le digo por qué. ¿Por qué? Porque se aprueba en el Congreso una reforma constitucional y tiene que pasar por el control constitucional. Y entonces, Ah, bueno, pero qué buena pregunta, Germán. ¿Cómo estás de rápido? Te voy a decir una cosa. Hay que jubilarlos a todos. Hay que jubilarlos. Gana el país jubilándolos a todos. Totalmente. Pero no los vamos a jubilar. Si quiere, con 100% de salario. ¿Quiénes son todos? Todos los magistrados de las Cortes. De todas las Hay cortes. que de todas las altas todas cortes. las Cortes. Hacer un corte ya, todos, chao, Ya. jubilados de por vida. Hércules limpiando el establo de Orgías. y no Una que haya, lasaña. y de hacemos eso. Tenemos un presidente con. No, espera, No, pero digamos que tenemos uno con el talante y hace eso. No. Ya, me imagino que él mismo tiene preparado quiénes vienen después. estoy- O cómo nombraríamos a los Buena su nuevos. pregunta. No, estoy haciendo un ejercicio académico, ni le ocurra pensar que Duque es capaz de hacer eso. yo estoy por pegando. favor. Estoy haciendo un ejercicio académico. Primero hay que barrer la casa totalmente. To- Así vaya gente limpia. Ahí hay magistrados muy buenos y buenos. Hay que, Pero hay que a sacarlo todos. a Cuando usted dice Hay que sacarlo todos, a es todos. todos, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado. de la Judicatura, Consejo de Estado. y hasta Consejo Consejo Nacional Nacional Electoral. Electoral ¿Ah? también. ¿Cómo? Y hasta Consejo Nacional Electoral. Y la JEP. También todo. Todo. Uy, bueno, esa es la primera propuesta suya. Claro. Muy bien, esa es bien agresiva. Mucho. ¿Y quién entraría? No, ahí muy buena su pregunta. Todo por concurso. Hay magistrados de tribunales de distrito honrados y brillantes que nunca los van a dejar de llegar a la corte. Yo tuve un alumno, Nacho, es que yo fui profesor de la Facultad de Derecho muchos años, de Filosofía del Derecho, que llegó después a magistrado de la corte y presidente de la Sala Penal. Y le voy a contar una anécdota. Yo era profesor de Filosofía del Derecho, di la primera clase y el tipo se vino detrás de mí. Doctor Tobón, lo quiero invitar a tintos. Pues para allá iba. Doctor Tobón, yo soy en este momento secretario de un juzgado penal del circuito. Yo empecé mi carrera como citador, o sea, el que hace los mandados del juzgado, en un pueblo. No le digo cuál porque se me orientan mucho. Voy a contar nomás el milagro. Ah, no, va a contar. quién es No, el magistrado. espere. ¿Sabe qué, doctor Tobón? A mí me gusta la filosofía desde chiquito. Como yo he sido maliciosito, yo dije, este es un lambetas. Y aquí lo voy a parar. Le dije, ¿sabe qué? A mí de chiquito no me gustaba la filosofía. A mí de chiquito me gustaba jugar bolas, jugar pelota, elevar cometa y tirar cauchera. ¿Cómo le parece? A mí chiquito no. Allá más grandecito sí me gustó la filosofía, pues chiquito no. Que tan raro usted, ¿no? Que desde chiquito. Un bobo. Y llegó a magistrado de la Corte Suprema y presidente de la Sala Penal, con eso le digo todo. Hombre,
Bueno, para intrigar. No le dé pues que empezó en la primera clase a intrigarme a mí, a ganárseme. Muy bien, entonces vamos. No, Sería espere. barrer por concurso, concurso. ¿Cómo se- en las universidades públicas, y eso sería una decisión tajante y sería borrón y, Y cuenta con nueva. academias internacionales. Muy bien, Con asesoría de academias internacionales. Una cosa rigurosa, seria. listo. El que no pase el examen de conocimiento se quedó. No hay necesidad de hacer la entrevista. Al que no pase el examen de Ah, conocimiento. qué? no, hay que... ¿Por qué? ¿Por qué acá en estos momentos en Colombia no funcionan las evaluaciones que hacen las universidades? ¿O están de cierta manera mal utilizadas o no les prestan tanta importancia? Porque eso es lo que se ha tratado de hacer, pero le ponen la traba a la universidad. Porque todo lo tuerce. Porque en Colombia todo lo tuerce. Todo. Entonces, van los interesados y compran el evaluador. Claro. Claro. Hay que blindar eso. Hay que blindar eso. Y lo dice usted, pues hasta con entidades internacionales le queda blindado. Claro, Pero Nacho. usted dice que Bueno. no funciona. Doctor, y eso no debe arrancar desde la universidad en un país que está lleno de abogados. Ya voy para allá. O sea, me adelantó, claro. Tengo un programa para cerrar facultades de Derecho a troche y moche. Colombia tiene 400.000 abogados. Más que en el Japón, que es la tercera economía del mundo. ¿Dónde van a...? ¿Qué va a tener la capacidad la economía colombiana para 400.000 tipos? Abogados. ¡Qué peligro! Entonces usted lo dice, cerremos aquellas que no No. tengan el- Es que le voy a explicar por qué. ¿Qué se requiere para fundar una facultad de Derecho? Una casa vieja para alquilar. Y 10 abogados varados para fundarla. Y usted, la primera corte, arranca por ahí con 50 o 60. Y pone a 3 millones o semestre. Y recoge 150 millones de pesos. Se gasta para ahí 10 en Nómina. Claro, porque es que los profesores de cátedra, ¿sabe cuánto ganan profesores de cátedra aquí en Medellín y en Bogotá? En Bogotá un poquito más. 35.000 pesos hora. Una vergüenza. Usted no puede conseguir gente calificada pagando esos salarios. Entonces hay que vetar esas entidades de primero, garaje. Hay que cerrarlas. Hay que cerrar esas entidades de garaje. Hay que ¿De cerrarlas. acuerdo con usted? Sí, conmigo. Y lo mismo haría en la medicina. Estoy legislando, estoy El haciendo como derecho Platón y en la la República. cantidad Estoy de- suponiendo sí. un Estado colombiano organizado por Gilberto Tobón, reforma en la justicia. Le voy a decir, cierro facultades de derecho a troche y moche. Eso es una vagamundería. Una vagamundería. Hay que hacerlo. Muy bien. Listo. Siga con el siguiente paso. Siguiente paso. Creo obligatoriamente un colegio de abogados. Todo el que sea abogado, si no es funcionario judicial o funcionario público, tiene que afiliarse a un colegio de abogados, si no, no puede litigar. ¿Qué es un ¿Por qué? colegio de Eso, abogados? ¿por qué es la importancia de un colegio de abogados? Porque como en Colombia hay colegios de abogados por todas partes. Colegio de abogados de Antioquia, colegio de abogados de Medellín, colegio de abogados de Risaralda. Entonces no son capaces de vigilar el ejercicio profesional. Son cómplices con la vagamundería porque el ejercicio profesional también está perrateado. No está vigilado. No, y está sí, no está vigilado y está perrateado. Sí. Claro, esas son las vagamunderías más impresionantes que usted se imagina. Es que usted me ponía aquí a pensar y lo mismo estamos viendo hasta en la ingeniería. ¿Por qué están cayendo edificios? ¿Por qué están Porque la cayendo... ingeniería es Me- chanchullo, la Porque ingeniería también es no chanchullo, tienen, la ingeniería es no chanchullo. tienen esos colegios, quién los vigile, quién los sancione y quién los Ya retire. se están saliendo muchos ingenieros. Sí, está pasando en muchos ámbitos. Colegio único de abogados obligatorio. Y es el que va a estudiar disciplinariamente el abogado. No un Consejo Superior de la Judicatura. Ese lo voy a abolir. Ese Consejo Superior de la Judicatura, a esos los licencio de primero. Váyanse pues. Recojan lo que tienen en el escritorio y váyanse. Pero ya lo intentaron. Ah, sí, pero es que lo que yo voy a hacer, yo les dije que lo voy a cerrar. Usted me va a decir, pues usted es un dictador. Hombre, hay que hacer cosas. Si yo no me pongo a llamar a los magistrados, vengan como se quieren reformar. Repito, no puedo poner, Germán, al ratón a cuidar el queso. Entonces ya me ha contado dos cosas, ¿sí o no? Espere, Tres. Colegio de abogados obligatorio. Obligatorio. Segundo, la magistratura es por concurso y hay un requisito. Es el siguiente. Como en la judicatura de Inglaterra. Inglaterra es el estado mejor organizado en materia de estado liberal, de estado de derecho. Claro, allá no hay constitución escrita y funciona.
Y acá hay escrito y no funciona, con 300 y punta de artículos. Barra de abogados. Usted no puede ser magistrado de la Corte si no ha ejercido la profesión, mínimo 10 años. Para que sepa cómo es el barro, ¿cierto? No es que yo soy un burócrata de carrera, como el alumno mío, que empecé de citador y ya estoy de presidente de la Sala Penal. No, que no es así. Para que usted sepa lo que es eso, lo que es el litigio, lo que es la controversia. ¿Cierto? Eso es muy importante, porque al ser el colegio de abogados obligatorio, que en Londres se llama la barra de abogados, va a haber un control. Se supone que va a haber un control. O sea, usted lo que está planteando es casi que, o sea, los magistrados, clarísimo. Y usted dice, y más allá, vámonos desde la raíz. Claro. Vámonos a la raíz, cerremos universidades de esto, pongamos a todos estos a que pertenezcan a una colegiatura por obligación. Listo, doctor. Segundo, exámenes obligatorios anuales a todos los miembros de la judicatura. Tienen que estar actualizados. Segundo, nadie puede ser juez municipal si no tiene una especialización. Usted se me quedó en el segundo, ya. Yo como más cinco cosas, de- Como cinco, sí, pero más súper bueno. Entonces, exámenes anuales. Es muy rápido. 2A. Es muy rápido. El 2A. Este era 2A. Entonces, exámenes. Cada año. Cada año. Claro. Muy bien. De conocimientos. De Sí. conocimientos. Listo. Yo le tengo una pregunta, doctor Tobán, antes de que siga con su segundo punto. ¿Usted eliminaría alguna corte? Vea. Aparte de la judicatura. Vea. Yo la Corte Constitucional la dejo, yo no la elimino, porque me parece que la Corte, no vuelvo a una sola Corte con una sala constitucional, como existía antes, sino que dejo la Corte Constitucional. Dejo el Consejo de Estado, porque es una Corte especializada en contencioso administrativo, y creo una Corte de Casación. Es que hay que ponerle los nombres a las cortes. Es que los latinoamericanos vamos redundando. Corte Suprema de Casación. Es que eso es lo que ellos son. No como que estuviera poniendo Corte Suprema de Casación, con sala una penal, instancia. sala civil, sala laboral. ¿Ah? Es una instancia. No es. No. Es la máxima instancia. Sí, pero la casación no es propiamente una instancia, es la que recoge la jurisprudencia para unificarla. Corte de Casación. En vez Corte de Corte Suprema, pero de Suprema. Casación. Pereira. No, dejo las tres. Pero tengo otro factor para la reforma. Ya voy en el sexto número. Sí, va por allá, lejos. En el segundo. Oiga, cumplimiento de términos. Ajá. Un articulito, como diría Javier Echeverri. Si el juez o fallador incumpliere los términos del Código de Procedimiento por primera vez, se lo suspende 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no se cumplen los términos, que aquí un proceso dura una eternidad, Sí, Nacho. señor. Eso. Usted, que todavía tengo mucho trabajo, no se meta de juez, busque otra cosa. No, pero venga. ahí Cambie de sí. puesto, no, pero espera, hermano, porque aquí dicen, es que tengo mucho trabajo, pues entonces busca otro puesto, No, pero venga. para que no tengas que trabajar tanto. Doctor, pero es que hay que reconocer una cosa en eso que usted está diciendo. Ah. Hay procesos que se demoran una eternidad y dilatan y dilatan y los abogados son especialistas en dilatar. Pero también es cierto que hay una congestión judicial. No, sí, pero- Hay jueces con yo no sé cuántos procesos. Ya, yo lo sé que hay congestión, yo lo sé. Pero es que la reforma es muy compleja, es que hay que aumentar el número de jueces. Ah, Pero Pereira. ay, Ese era el deben segundo aumentar. Segunda falta en materia de, ¿cuál es el término? Destituido fulminantemente. ¿Qué va a demandar? Que demande. El Estado colombiano ha ido demanda, valen billones. Pero Sí, para pero- que los vea trabajando. ¿Por qué las tutelas las fallan a tiempo? Porque tienen términos perentorios. Segundo, quito el control de constitucionalidad diferido. Séptimo. Séptimo. Sí. No, aquí va a haber jueces especializados de tutela. nadie más conocería de eso. Además, es que no tienen tiempo los otros Que de no trabajar. hacen nada por es que hay que poner quitarle la tutela. disculpa. Porque es que se hacen todo al mismo Mantengo tiempo. la Estoy ocupado tutela. con otras cosas. ¿cómo voy a resolver? Y la tutela les quita todo el tiempo del mundo y pues no los deja de hacer lo otro. Es lo que usted está diciendo. Así es. Y es que es verdad. les Así quitan. nos lo contaron No, aquí. no, no. hacen Yo nada no por puedo hacer- atender este por negocio, poner doctor tutela. Tobón. Pues que yo soy abogado litigante, que estoy hablando con... Tengo una tutela. Entonces, ¿sabe qué? Ya se le acaban las disculpas, ¿cierto? Y ojo con los términos, que si no los cumplís, te suspenden 3 meses y después te echan. Una jurisdicción especial de tutela, que quito el control difuso de constitucionalidad, que es una copia del sistema americano.
jueces de tutela y tribunales de tutela. Hay que crear muchos jueces de tutela. O sea, más magistrados. ¿Ah? Más magistrados, tribunales de tutela. Sí, claro. Ah, no, es que el personal es insuficiente. ¿Y a usted la tutela qué le parece? Es lo único que funciona en la Constitución del 91. Es lo único que funciona. Lo Y demás la no querían funciona. acabar. La tutela. La tutela. Segundo. ¿O ya terminó en este segundo? No. Espere, que es que hay más cosas. Espere, que hay más cosas. O sea, todo lo que usted nos está comentando aquí en estos puntos es lo que es inherente como a todos los abogados y jueces, ¿sí o no? Esa parte. Usted ya no habló, magistrados, tiene claro, borrón, cuenta nueva. Aquí habla de universidades, listo, ahí metió al ministro de Educación que tendría que ponerse pilas con eso. Y ahí ya habría que construir toda esta operación de decir exámenes, cumplimiento de términos, jueces de tutela y empezar a organizar. Para contestarle a Germán, hay un problema muy grave en Colombia y en el mundo entero, que es inundación judicial por abajo. Así hablan los sociólogos jurídicos. Inundación judicial por abajo. Usted va a la Alpujarra Nacho a las 8:30 de la mañana y son 2 manzanas de gente del pueblo haciendo fila para entrar. Porque el vecino me tumbó una tapia y entonces yo vengo a poner la demanda. Entonces me tumbó una tapia el vecino. ¿Y la tapia de qué era? No, era de madera y con boñiguita y unos ladrillitos. Pero me la tumbó. Pleito, ¿cierto? El marido que le pegó a la señora. El otro que no pasa la alimentación. El que le no le ha traído 1 millón de pesos. No, todos. Eso se llama inundación judicial. Inundación judicial. Entonces, hay inundación judicial por abajo, que congestiona la justicia, y desjudicialización por arriba, en que es experto, por fortuna ya fue, Néstor Humberto Martínez, en tribunales de arbitramiento, que es para los ricos, para resolver el problema de los capitalistas, de los ricos. Tribunal de arbitramiento. ¿Qué hacen las multinacionales? No me someto a la justicia colombiana. ¿Por qué no me someto? Pues porque es eterna. Este pleito se resolverá, los que haya con la jurisdicción colombiana, se resolverán en un tribunal en Londres, tribunal de arbitramiento, en París o en Nueva York. Ponen un sitio. ¿Por qué? Porque los ricos son prácticos. Yo no me voy a someter a 10 años a un proceso y en una justicia que ellos consideran muy corrupta, ¿cierto? Entonces, hay desjudicialización por arriba. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para enfrentar la inundación? De Germán, la que nos decía Germán. Hay que abrir canales. Desaguar. ¿Cómo? Desaguar. Claro, todos esos procesos pequeños hay que buscarles vías de oralidad, de justicia rápida, a través de jueces de paz, crear una jurisdicción de paz, pero no como está en la Constitución, sino que funcione ligada al aparato judicial, con carrera judicial y etcétera. Usted tiene 10 días para fallar esto. 10 días, no se puede pasar lo mismo. Si se pasa, lo suspendemos. Y verá que eso funciona. Un tipo puede atender 15 o 20 casos en el día. ¿Por qué no? No tiene pues un equipo como inspecciones, pero con la categoría de jueces, para que sea contencioso. Ser un Estado de derecho no implica tener mucho enredo para poder hacer todo lo que usted está diciendo, porque Sí, entonces usted dice, tiene 10 días, pero como estamos en un Estado de derecho, es muy, o sea, las pruebas tienen que ser, van mucho más allá, es mucho más complicado hacer todo este trabajo. Muy buena su pregunta. Una justicia demasiado lenta no es justicia, Sí, señor. y demasiado rápida tampoco, ¿Por qué? porque no hay tiempo de valorar las pruebas, lo que le está diciendo. Sí, puede haber injusticia por un lado o impunidad por el Pero otro. entonces, Reconociendo, ¿por cuánto tiempo? Si es muy lenta es injusticia y si es demasiado rápida también. Hay que moderar razonablemente los términos. Es que la ley debe ser razonable. Pero ¿qué pasa en Colombia? ¿Quiénes legislan? Los parlamentarios. ¿Y quiénes lo asesoran? Unos tipos que están ahí, que son el equipo de asesores, que ganan como 7, 8 millones de pesos. Los de la UTL que llaman. Por favor, por favor. No entienden nada de nada. El legislador colombiano es inepto, en su gran mayoría. No es estudioso. Todo lo que usted nos acaba de hablar es con respecto al ser humano, o sea, a los jueces y abogados. Después de la pausa vamos a hablar qué plantea el doctor Tobón sobre la No, justicia pero ya quiero escrita. terminar con una pregunta. Bien, una Pedro. pregunta para todo el público, para todos. ¿Qué es mejor? ¿Buenas leyes y malos jueces o buenos jueces y malas leyes? A ver qué es lo mejor.
Buena pregunta, respóndanos por acá. ¿Qué es mejor? ¿Buenas leyes y malos jueces o buenos jueces y malas leyes? Que responda por el Facebook, por favor. Respóndanos por acá. O Una en breve Twitter. pausa y volvemos. Ahí estamos también. Ahora lo Numeral tenemos. Gilberto Tobón en Twitter. No sé quién lo tiene para que esté Aquí. mirando y escuchemos a la gente. Claro que, como dice mucho aquí los tiene a todos usted calladitos y es juicioso escuchándolos. Ya volvemos. Inscripciones abiertas en la Universidad Católica Luis Amigó. Encuentra carreras profesionales, especializaciones, maestrías y cursos de educación continua. Ingresa a www.ucatolicaluisamigó.edu.co o comunícate al teléfono 448-7666. Formación humana al servicio del desarrollo y la transformación social. Vigilada Mineducación. ¿Y ustedes qué respondieron a la pregunta del doctor Tobón? Pues aquí vimos muchas respuestas. ¿Cuál de las dos elige usted? Elijo la que ha sido objeto de la sabiduría de los griegos. Es mejor tener malas leyes y buenos jueces, Bueno, sí, señor. porque finalmente el juez toma la decisión. Y la equidad, que se le llena la boca a Duque sin saber qué es eso. La equidad es la corrección de la justicia. Aristóteles. La justicia como medida universal tiene fallas. Que, claro, porque es un metro general para todo el mundo y los casos pueden variar, ¿cierto? Es aplicarle una medida igual a muchas veces a los que son desiguales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se corrige? Con equidad. Doctor La Tobón, equidad es caso por caso. tengo que avanzar. Su propuesta, que usted iba, segundo, y fueron muchos magistrados, universidades, exámenes, jueces de tutela, en fin, usted nos dio ahora pues, un panorama bastante amplio. Sí. ¿Cuáles son las fuerzas o quiénes son los que pueden hacer que esto sea viable en este país? Porque volvemos a caer en lo mismo. Entonces, de pronto sí sale una, no, muy bueno lo que dijo el doctor Tom, vamos a agarrar las universidades, pero eso no ayuda. O sea, esto es un ataque de frente y total. ¿Y quiénes pueden hacer esto Bueno, posible? Para poder reformar la justicia, hay que reformar todo el aparato del Estado. Como preguntaba ahora, claro, tengo que a su vez que reformar el Parlamento. Tengo que Claro. poner exigencias particulares a quienes vayan a desempeñar el cargo de senadores. Viene la discusión si Senado y Cámara o una sola Cámara, no el sistema bicameral, ¿cierto? Primera exigencia, si con los jueces vamos a ser exigentes, a que estén preparados, con los parlamentarios no podemos ser lo Al menos. menos que sea bachiller. Pues yo creo que un poquito más, porque ahora hay uno que es bachiller y está de presidente del Senado y ha hecho muchas bobadas. Un examen rico. Ah, que la democracia. Hombre, sí, pero es que la democracia, cuando se vuelve demasiado radical, se convierte en algo irracional. Eso es lo que se llama el totalitarismo democrático, que lo creó Rousseau, el gobierno de las mayorías. Las mayorías se equivocan mucho. ¿Sabe quiénes llevaron a Hitler al poder? Las mayorías electorales. Hitler llegó al poder electoralmente. Como quien dice, la democracia es buena, pero no tanto. Como quien dice, las mayorías se equivocan. Sí, señor. Y por eso la democracia consiste en darle garantías a las minorías, como decía Kelsen. Esencia y valor de la democracia. La esencia de la democracia no es las mayorías, es obvio, sino darle garantías a las minorías. Oiga, Pero entonces excelente ahora... eso. acá Entonces, me dicen- reforma la justicia requiere también reformar los otros aparatos y reformar el aparato ejecutivo. Yo no puedo reformar la justicia sin reformar el aparato policivo, porque es una unidad. Tengo que reformar el aparato policivo, Germán. Porque el juez y el policía son una unidad desde el punto de vista estatal. Colombia es de los pocos países del mundo donde tuvo jurisprudencia durante muchos años de que a los jueces no le debían creer a los informes de la policía. Yo fui juez hace 50 años. Teníamos esa jurisprudencia. Hombre, ¿usted por qué tenía esa marihuana? Me la echó el policía. Y no. Ah, y le creía uno más al muchacho delincuente. que al policía, para afuera. Hay que reformar la policía para poder reformar la justicia. Doctor Tobón. Bueno, y hay que reformar los códigos. ¿Y cuál sería el inicio de esto?
Vea. ¿Por dónde iniciar? No. Porque usted dice la puso muy compleja. O sea, son una reforma detrás de otra. O sea, Ey. lo que usted dijo es cambiar la historia política de este Se país. está proponiendo es una dictadura. No, una dicta blanda, le voy a explicar. ¿Una qué? Dicta blanda. No dictadura, le voy a explicar. En la sociedad moderna, lo que prima, Nacho, es la democracia constitucional. ¿Qué es la democracia constitucional? Una democracia con una constitución rígida. ¿Qué significa eso? Que el eje de una verdadera constitución democrática son los derechos fundamentales. Se necesita sensibilizar unas cortes a que defiendan los derechos humanos, que no lo hacen. No lo hacen. Esta Corte Constitucional ha tenido desafueros muy molestos. La que era abogada de la Secretaría Jurídica o jefe de la Secretaría Jurídica, el Taur Santos, llegó a la Corte Constitucional. Qué trabajo, ¿no? Propuesta por él. Le tocó magistrada ponente al fallo de los jubilados que tenían una ley que le decía, vea, no les cobre más a los jubilados que a los trabajadores comunes. Pagan el 4 y ellos pagan el 12. Bájesela al 4. ¿Y sabe cómo la objetó el Taur Santos que ha dicho que le iba a poner? Problema fiscal, regla fiscal. En Colombia no hay plata y no para robar, ¿cierto? No tenemos plata para los jubilados. Después de y le llegó a esa señora y en vez de declararse impedida, puesto que ella había sido la abogada de la presidenta, ¿eso es lo correcto o no? Eso es lo correcto, debe Nacho. ser, Es que, sí. claro, lo ético. Doctor Es que yo Tobón. cómo voy a fallar sobre una cosa de un señor que yo asesoraba. ¿Por dónde inicia toda esta historia? ¿Y sabe suya? qué hizo? Dijo que tenía razón el presidente. Y lo convenció a los otros. Creo que fue una decisión que tuvo un salvamento de votos de 1 o 2, no recuerdo bien. ¿Pero qué es eso? Que los jubilados no tenían ese derecho. Pregunto, eso es la democracia. Esa es la democracia. Usted va a preguntar Es algo. defensa de los derechos humanos, Germán. Defensa irrestricta, sin vacilaciones ninguna, debido proceso, presunción de inocencia, respeto a las sentencias judiciales, respeto, evitar los montajes judiciales. En ¿Hacen muchos? En Colombia, muchos. Hablando En de Colombia, eso, mucho. justamente usted hace un momento hablaba de la reforma a la policía y hablaba cómo los jueces no le creían o le creían más al que está siendo En señalado. Colombia, sí. Acá se ha hablado mucho de mezclar o de poner en un solo organismo tanto la fiscalía como la policía. Ahí, ¿cómo sería esa reforma a la policía, integrarla a la fiscalía? Porque finalmente la policía termina también haciendo aquí parte de investigaciones, lo mismo que hace la fiscalía. ¿Qué tan conveniente es tener esos dos organismos? No es conveniente, vea. En Estados Unidos, la fiscalía, cada fiscal tiene un grupo de investigadores. No es como aquí, que hay un CTI, ¿cierto? De la orden, anda a investigarme a este señor. Entonces el tipo del CTI sale con la orden. Esto es un caso de lavado de activos. La puerta, entonces hay unos morochos ahí con unas tulas enrumbados. A la orden. ¿Quiénes son? Ven, unos tipos de cachucha del CTI. Abrirle. No le abran. ¿Qué quieren? Una orden. Abran. Entren, pues. ¿Qué quieren? Usted fulano de tal, soy yo. Es que queremos una investigación para que nos dé la de renta. ¿Qué? Tómate un whisky, no sé qué, tan. A la media hora, llévate este paquetico. Le dan $100.000, que son 300, cualquier cosa de esa, pues es un ejemplo. Y entonces hasta llegó la investigación, porque se le da un informe, me perdonan la expresión coloquial, chimbo, al fiscal. No encontré nada, tan. En Estados Unidos no es así. Cada fiscal tiene sus investigadores, o sea, no se deja mamar gallo. Yo te mandé a hacer esto, ¿por qué no trajiste esto? ¿Por qué no lo trajiste? Porque ¿Y los por qué gringos son muy cambiaste de prácticos. cargo? Claro, porque son pragmáticos. Son claro. pragmáticos, eso es la envidia de todo el planeta Tierra, sí. Son tan pragmáticos que en la otra intervención yo te explicaba que lo de Santrich fue un montaje, que sea un montaje, pero es que en derecho americano eso es un delito. José tiene una pregunta muy puntual con eso. ¿Por qué No. una foto y un video? Porque un video no sirve para atrapar a un ladrón En Colombia. en Colombia. Y una foto sí sirve para una Vea, multa. Qué pregunta tan buena, porque la foto de la multa es un negocio. Lástima que no esté aquí el de Envigado. Un negocio. No tiene un porcentaje pues los privados que dan los cursos. No tiene un porcentaje. Es que la fotomulta es una vulgaridad. Eso ha servido para que enriquezcan unas personas. Y el video debía ser prueba.
Lo que ocurre es esto, que no lo han querido considerar plena prueba es por los equívocos que puede presentar en un momento determinado, pero ya los métodos técnicos han progresado tanto pues que eso ya está fuera de discusión. Doctor Tobón, tengo que enderezar esta entrevista otra vez hacia el rumbo que es. Bueno. Listo, ya tenemos todo lo que usted nos dijo anteriormente. Ahora vámonos, usted habló del ser humano, de los que imparten justicia, de los magistrados. Ahora vámonos a lo que está escrito, las leyes, La legislación. la legislación. ¿Qué hay que hacer con eso? Habrá que sentarse y nombrar una cantidad de personas que conozcan mucho esto y empezar a revisar todo. cambiarla. Porque dicen que en Colombia la justicia las leyes son muy buenas, pero yo cometo un delito, me perdonan la mitad, la otra mitad, entonces todo termina condonado y la justicia, las penas no son las reales. ¿Qué hacer en ese sentido con lo que está escrito? Vea. Colombia es un país de raposas jurídicas. La raposa es una chucha. Esa frase no es mía, es de Laureano Gómez en un debate allá en el Parlamento. Y decía Fernando González, el filósofo de Envigado, Colombia, país de abogados cagatintas. Está lleno de raulas, pero impresionante. Colombia tiene un exceso de legislación. Montesquieu decía, un país que tiene exceso de leyes es un país enfermo, eso no es signo de salud, sino de enfermedad. Aquí hay leyes para todo, Nacho. Sí. Primero, reducir códigos. Segundo, simplificar el derecho. Tomar más del derecho common law, inglés y americano, que ese derecho raulesco, español, italiano y francés. Te pongo un ejemplo. En Colombia, para transferir la propiedad, usted tiene que hacer dos cosas, título y modo, ¿cierto? Entonces, el título, la escritura, la notaría, los gallos, los parágrafos que le ponen llenos de trampas, que le ayuda a poner el protocolista y el abogado. Y ahí hay un semillero de pleitos. Y después la tradición, en el registro. Donde en Colombia, en la Oficina de Registro Público, se roban muchas propiedades, para que sepa, pues. Por eso hay unos avisos en Bogotá. Esta propiedad no se vende ni con registro de instrumentos públicos, pues la roban. ¿Cómo le parece la honestidad? Espere. En cambio, en los Estados Unidos, la propiedad, en el common law, en el derecho americano y inglés, la propiedad es, la property es el interés. Por eso es que usted puede tener una placa toda la vida. Usted tiene interés en ser propietario de vehículos, listo, el Estado le va a respetar eso. Siga con su interés. Lo importante es el interés que usted tiene. Usted tiene interés de comercial, listo, usted es un comerciante. Aquí no. Aquí entonces hay una cámara de comercio que es una calanquera para poner impuestos, para joder y para ser torcidos. ¿Por qué? Porque es la raulería española, Nacho, la raulería española. Hay que simplificar la legislación. Hay que hacer un código penal que piense también en las víctimas. No puede ser posible que un tipo de robe un celular y se lo robe 10 veces y pueda volver a salir. Ese tipo es un criminal en potencia. ¿Quién sabe cuántos ha matado por quitarle los celulares? ¿Cómo así que el tipo va para la calle? ¿Cómo así? Es un delito menor. ¿Cómo le parece? Que es que hay hacinamiento en las cárceles. Hay que hacer más. Hay que hacer más cárceles. Yo le tenía una inquietud, doctor, cuando hablábamos de por qué tantas leyes, y lo decíamos con Nacho aquí muchas veces, echa la ley, echa la trampa, y yo siempre he dicho que en la ley está la trampa. Sí. O sea, unas leyes llenas de ambigüedades, de huecos, de articulitos, de cosas para interpretar que permiten todo lo que usted quiera con una ley de estas. Así es que se legisla. No. Pero vea, Germán, voy a hacer 2 minutos de una explicación filosófico-jurídica, que es esta. Todas las normas tienen una zona de penumbra, H.L. Hart, un gran teórico del derecho. Toda norma jurídica tiene una zona de penumbra. Ejemplo, yo les ponía este ejemplo a los muchachos, yo daba introducción al derecho. Hay un aviso en un parque que dice, prohibido la entrada de vehículos. ¿Cierto? Entonces ahí hasta el guardia del parque, ¿no es cierto? Está una persona en el parque, le da como a José Odulio, yo, infarto, tan. Y la ambulancia, entonces dice, quieta, aquí no pueden entrar vehículos. Está aplicando la norma. Señores, que no pueden entrar vehículos, lea. Esa es la interpretación correcta. No, espere pues, ¿cierto? Un terminal del tren. El guarda
para un tipo que va con un oso a montarse al tren. ¡Quieto! ¿Por qué? Prohibían la entrada de perros. Yo, si esto es un perro, esto es un oso. Voy para adentro. Hágame el favor. Hombre, lo del perro debe interpretarse que es que no quiere que entren los animales. El derecho es anfibiológico, el derecho es indeterminado. Lo que ocurre es que una cosa es que sea indeterminado y haya que buscar la respuesta más razonable mediante un método de ponderación, y otra cosa es que deliberadamente, como en Colombia, las normas sean hechas torcidas. O Están debe hechas, primar desde el la ley sentido está hecha la común. trampa. Sí, en Colombia sí. Debe primar el sentido común. Sí, correcto. Digamos que todas las propuestas que usted nos pone hoy en Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia, son las correctas. Yo creo que sí. Puedo estar equivocado, pero creo que sí. No, está bien. ¿En manos de quién está esto? Está en manos de nosotros los ciudadanos exigir. Está en manos, definitivamente, como siempre, en manos de los políticos que nosotros elegimos. ¿Cómo lograr hacer este gran cambio que se sabe que es necesario? ¿Cómo empezar? O de un presidente ¿Cómo dictador. empezar? Hay que empezar con paciencia por lo que yo estaba haciendo aquí. Tratar de despertar conciencia. Vea, despierte, no coman entero. Vea las mentiras que son. Es decir, Nacho, hay que hacer una campaña contra la politiquería en este país que no podemos desfallecer. No podemos desfallecer, Nacho. ¿Y al politiquero quién lo reemplaza? ¿Otro político? No necesariamente. Espere. ¿Usted no cree que puede haber una transformación democrática de una sociedad? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bernie Sanders, un hombre de 75 años, que no es ningún comunista, él es un demócrata. En Estados Unidos ser de izquierda es ser un liberal radical. Señores, la inmigración manejémosla bien manejada, no saquemos la gente. Estoy a favor del aborto, estoy a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, cosas liberales. La juventud está con Bernie Sanders. Las estadísticas están mostrando eso. Están con él. ¿Cuál es el capital político? La gente joven. Sí, total. Yo la gente vieja no creo, y yo soy un viejo, yo soy de la tercera, pero no creo, ¿cómo va a creer? Conservadores, timoratos, ya viene el chucho. Cavernícolas. ¿Cómo? Claro, no, Cavernícolas. me van a quitar el apartamentico. No, es la gente joven, Nacho. Los chalecos amarillos, la mayoría son gente joven en Francia. La gente joven que quiere cambiar, que está cansada de mentiras. Entonces, pero eso es para otra intervención, ¿cierto? Sí, señor. El rumbo democrático de Colombia. Yo le doy una charla sobre eso. Entonces, Yasmin, antes de que haga su pregunta, quedamos en lo siguiente. Haga su pregunta y ya voy a dar los dos temas que tenemos pendientes con el doctor Tobón. Claro que sí. Si usted ahorita estaba manifestando que la esencia de la democracia era defender a las minorías y acá no se defiende, entonces Colombia no tiene ni esencia ni democracia. No tiene. Colombia no ¿Cómo es- vamos a cambiar ese asunto con la gente joven si no ve que hay avances en esas minorías? Usted no lo puede cambiar sino con la gente joven. No lo puede cambiar sino con la gente joven. Desde la academia, desde De los todas comunes, partes, desde la academia, desde los barrios, desde los cafeteros donde estamos conversando con los amigos. Es primera regla, dudar y dudar de los políticos. Doctor Tobón, de los politiqueros. Sí, de los Porque, políticos. porque buena- políticos buenos hay, Sí, ¿o no? Sí. Politiqueros malos el 98%. Sí, correcto, Nacho. Sí, porque también del meditar pues al político No, hay políticos que no, han no, sido- es que se en salvan, cosas- algunos No, se salvan. no, Yasmin, yo pienso que hay muchos políticos que se salvan, Sí, simplemente sí. que los Sí, algunos sí se politiqueros salvan, poquitos sí son los que hacen toda la bulla. Leemos Pero en la comentarios. juventud no hay mucha ingenuidad. Sí. Sí, es muy el bueno. gran pero. Claro, por la falta de experiencia. Claro. Hay que hacer una triple interrogación entre jóvenes, personas de mediana y viejos. Al viejo también hay que recogerle su experiencia. Sí, señor, y en Claro, Japón se en la Japón, tienen sí. altamente Japón y reconocida. otra China. cosa. Y China. En ambos, los asiáticos. Próximos programas especiales con el doctor Tobón. Rumbo democrático sugerido por el profesor Tobón de Colombia. Y el segundo, Alcalde y gobernador. alcaldes y gobernadores. ¿Cómo cambiar esta fórmula? Que nos dé un anticipo de lo que él nos... Denos un anticipo de Alcaldes alcaldes y y gobernadores para que la gente A ver se cómo quede va a antojada, funcionar. porque eso no funciona. Las estadísticas, la evidencia empírica muestra
que a partir de la reforma de Hilario Betancourt ha aumentado exponencialmente la corrupción en alcaldías y gobernaciones. Busque las estadísticas de la Procuraduría y que usted quede aterrado. Y Búsquelas. eso no es antidemocrático. Vea, es que Pero no se me es que hay otro programa, que es la democracia, programa. yo, ¿qué es la democracia? Rumbo a la democracia. Doctor Tobón, muchas gracias. A ustedes. ¿Cómo no fue Sí, con el señor, nos numeral? fue muy bien. Por acá incluso habían personas transmitiendo desde Twitter el programa y dice Mario Cano, buenos jueces, malas leyes, un buen juez falla con justicia, así la ley no sea justa. José G. González, este doctor aplica para ministro de Justicia. Ya usted verá si le hace caso. Por acá dice, es mejor tener buenos jueces, ya que aquí en Colombia todas las leyes hablan de que van a acabar con la corrupción y etcétera, pero tenemos malos jueces. Esto lo dice Deison Perea Moreno. Son los más recientes. Como siempre, muy agradecido que tenga un Nacho. feliz viaje. Va a dictar una charla en Los Ángeles. Sí, señor. Sí, señor. Se nos cotizó el doctor Tobón. Desde en hace Los rato. Ángeles, en español. Sí, con transmisión simultánea. Muy bien hecho para Los problemas nuestros con doctores, ¿sí la o no? tecnología nos que se va a ayuda. ayudar uno. Doctor Yo no me Tobón, enredo. gracias. Hacemos una pausa. Volvemos con ustedes. Chao.